a Marco Proaño. Tuve la suerte de conocerle cuando ejercía la profesión, allá por el año de la década del 90, recuerdo, y después tuve el orgullo de ser su compañero como diputado en el Congreso Nacional desde el año 2003 al 2007. Y lógicamente en esa época el doctor Marco Proaño, como diputado, lo venía haciendo en favor de las personas adultas mayores, de los jubilados del país. Continuaba en el Congreso esa lucha inclaudicable. Yo aprendí de él eso, a no claudicar los principios, a no claudicar las luchas cuando se trata de pelear por los derechos de las personas, principalmente en este caso por los derechos de las personas adultas mayores, de los jubilados, de nuestros ancianos, de nuestras ancianas. Y eso nos ha servido ahora que en la Defensoría Pública, le contaba recién a Marco que justamente nuestra misión acá es defender a los grupos más vulnerables, defender a los niños. Miren ahora en esta masiva pedofilia que vivimos en el Ecuador, que nos está avergonzando como país, ese trato inhumano a los niños, en un país donde las mujeres no son reconocidas en sus derechos, en un país donde las personas con discapacidad, las personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades raras, y en un país donde los ancianos, las ancianas, no son reconocidos en sus derechos, emerge esta figura enigmática, una figura respetable, esa figura de Marco Proaño Maya para pelear por los derechos de las personas. Y eso hacemos acá, les decía Marco. Con ese ejemplo, nosotros priorizamos nuestro servicio a las personas más vulnerables, a los niños, niñas, a las mujeres, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia sexual, víctimas de violencia psicológica, y también a los ancianos, a los jubilados, que no se reconocen sus derechos. Ese es el ejemplo que nos va dejando Marco Proaño. Por eso le recordábamos acá, y creíamos que era justo rendirle un reconocimiento. Nosotros no pretendíamos que el homenajeado, porque ya Marco ha recibido tantos reconocimientos, y más que toda su vida ejemplar, es un orgullo para él, para su familia. La satisfacción de este acto es para nosotros, Marco. El orgullo es para nosotros, de tenerte acá, en la Casa de la Defensoría Pública, y permitirnos compartir contigo estos momentos de regocijo nuestro, al reconocer en ti una persona diáfana, una persona que no claudique en sus principios, y como me dijo abajo en la oficina, todavía tenemos para largo seguir peleando, porque le contaba a Marco, digo, estás enterito, nosotros estamos un poco por acá cansados de estar luchando, pero él todavía con esa energía, esa vitalidad, nos dijo, no, todavía hay que seguir trabajando mucho tiempo más. Eso nos fortalece. Hace poco tiempo asistimos los ecuatorianos a ver con angustia cómo los jubilados, los ancianos, las ancianas tuvieron que iniciar una huelga de hambre y murieron muchos ahí, siempre con el apoyo de Marco. Y murieron luchando únicamente por una sola causa, que se les reconozca sus derechos. No pedían nada más, que se reconozcan sus derechos. Y recordábamos recién abajo con Marco que era terrible en el tiempo que estábamos de diputados en el Congreso Nacional, que se llamaba ese entonces, como con angustia había Marco de que había pensiones jubilares de $3, de $4, que con la dolarización esas pensiones irrisorias terminaban en esos valores. Y recuerdo que era la voz altiva, valiente, fuerte, enérgica de Marco en el Congreso que exigía la revisión de esas pensiones. Toda su vida estaba dedicada a luchar por los derechos de las personas adultas mayores. Por eso, mi querido Marco, tengo el orgullo de haber sido tu compañero, tu amigo en el Congreso, y luchábamos igualmente porque compartimos ideales parecidos.
conversábamos abajo con Marco, ambos somos de provincias pequeñas, que tuvimos que salir en busca de mejores días. Marco me contaba de que él, muy niño, 3, 4 años, se quedó sin su padre, huérfano de padre. Su madre fue la que con valentía pudo criar a sus hijos. Creo que esos son los valores que siembran en nuestras almas, en nuestros corazones, ese espíritu de rebeldía, de combatir, de no quedarnos quietos frente a las violaciones de derechos. Y me dio mucha satisfacción que Marco me dice abajo: tú tienes una virtud que en el momento en que estaba en una sinfonía aquí en el Ecuador, una política del miedo, tú le hiciste el miedo a un lado y saliste a defender institucionalmente a la Defensoría Pública y el trabajo que nosotros hacemos acá. Muchas veces quienes venimos de provincia nos llenamos de estos valores, porque yo siempre les digo aquí a los defensores públicos, para sentir ese deseo de pelear por los derechos de otras personas, creo que una condición fundamental es haber sentido también nosotros esto. Generalmente quienes venimos de provincias pequeñas, conversados con Marco, eso nos ha sucedido. Le contaba a los 15 años en mi tierra, en el cantón Chilianes, ya no había ciclo diversificado en el colegio, había solo lo que se llamaba el ciclo básico hasta tercer curso. Entonces, obligados, como decía Marco, teníamos que coger nuestros tereques y salir en busca de una mejor vida o a cumplir nuestras metas. Generalmente acá en Quito, nos decía Marco, sí, a Quito le debemos tanto, que nos prestó sus calles, nos prestó su parque para soñar, para cumplir nuestras metas. Somos, yo soy imbabureño, pero adoro a Quito. Parece que igual quienes hemos estado por acá, hemos venido provincias, nos sentimos quiteños, pero no abandonamos nuestras provincias. Así es que, Marco, ese es un sencillo homenaje que debemos hacerle a este trabajo quijotesco, a ese enorme trabajo en favor de los ancianos, las ancianas, que muchos de ellos están acá, se han enterado de que queríamos hacerte este sencillo homenaje y están acompañándote como demostración que no te olvidan nunca, como demostración de que eres el Quijote en la lucha por los derechos de ellos. Y queríamos entregarte en cartón plasmado lo que sentimos, nada más que lo que sienten nuestros corazones lo pasamos un poquito acá, a este reconocimiento que te hacemos a ti, Marco, y que dice lo siguiente: la Defensoría Pública del Ecuador, en justo reconocimiento institucional y necesario gesto de gratitud ciudadana al distinguido ecuatoriano doctor Marco Proaño Maya, quien hizo de su incansable y ejemplar lucha por la vida y derechos de las personas adultas mayores, jubilados y jubiladas de la seguridad social, referente de conducta y dignidad para la sociedad en su conjunto. Siendo usted uno de los más distinguidos defensores referentes en defensa de los más vulnerables, su actividad de décadas, reiteramos que la gratitud a una vida como la suya es una obligación espiritual en todo tiempo y lugar, tanto de la sociedad como del Estado. En nombre de la Defensoría Pública del Ecuador, es un honor conferirle el presente diploma a una vida ejemplar, por enseñar con el ejemplo lo que significa ser un servidor público y un defensor de las personas adultas mayores. Quito, 8 de noviembre del 2017. Queríamos hacerte este homenaje, querido Marco, porque hay que recordar lo que algún poeta decía, que las personas no mueren ni por vejez ni por enfermedad, mueren por el olvido. Y tú evitaste de que los adultos mayores mueran en el olvido. Tú has visibilizado la lucha de estas personas, tú has visibilizado los derechos de estas personas. Y nosotros somos orgullosos de ser ecuatorianos, igual que ti, y de estar luchando también desde acá, desde nuestra trinchera, que es la Defensoría Pública, por los derechos de las personas más vulnerables. Así que muchas gracias, Marco, por darnos esta satisfacción y este orgullo de entregarte este reconocimiento a tu inclaudicable lucha.
Palabras del abogado Alejandro Mite, presidente de la Asociación de Jubilados Ex Trabajadores del IES. Buenos días. Señor doctor Marco Proaño Maya, líder de los adultos mayores. Señor doctor Ernesto Pazmiño, compañeros jubilados, compañeros todos. Nosotros hemos venido de Guayaquil enterándonos de este acontecimiento en que recibe un homenaje nuestro líder de los adultos mayores. Creo que se merece esto y mucho más. Asociación de Jubilados, Ex Empleados y Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia del Guayas. Señor doctor Marco Proaño Maya, presente. Estimado y distinguido amigo, la Asociación de Jubilados, Ex Empleados y Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia del Guayas presenta a usted un efusivo y solidario saludo. En este día, en el que está recibiendo un merecido homenaje por parte de la Defensoría Pública del Ecuador y en el que se le reconoce su labor en beneficio de la clase más desprotegida del país. Nos unimos a tan importante y selecto acto. Es por eso que los jubilados queremos llegar a lo más profundo de su corazón, noble como testimonio fehaciente de nuestro reconocimiento y admiración a un gran jurisconsulto que viene cumpliendo su misión como un gran protector de la clase jubilada en general. Una de las superiores inteligencias que ha dado lustre a nuestra patria ha sido usted, doctor Marco Proaño Maya, emérito y preclaro ecuatoriano, que como autoridad, legislador y como profesional del derecho ha dejado sobradas muestras de su trascendental lucha y férrea voluntad, siempre en beneficio de las clases populares del Ecuador. Unidad y labor social, Alejandro Mite Vivar, presidente, Francisco Solórzano, tesorero. Invitamos al doctor Marco Proaño Maya para que nos dirija unas palabras y nos haga partícipes de su conferencia magistral Adultos Mayores, Jubilados y Jubiladas, IES y Derechos. Señor doctor Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador, distinguida audiencia que nos honra con su presencia. Usted estuvo en resistencia ante la ideología del miedo, por la que si alguien pensaba en contrario era un traidor. Si alguien se atrevía a pensar, era un desertor. Si alguien debatía con razones, era un sectario. Y usted hizo posible que esta institución, la Defensoría Pública del Ecuador, llegue a ser respetada y respetable en la conciencia nacional. Bienaventurados los hombres que, en lugar de obedecer a las consignas del poder, solo obedecen a los mandatos de su conciencia, decía Ernesto Cardenal. Sus palabras: mi única aspiración es ser un gran ser humano, una buena persona, nada más. Y leal a mis principios, siempre he sentido como un deber luchar por los derechos sociales de la gente. Y he puesto mis convicciones y mis tiempos
al servicio del país. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de la población mundial no tiene acceso a ningún sistema de seguridad social. El 39% de la población mundial no tiene ninguna prestación de salud. La mitad de las personas que han superado la edad para jubilarse no reciben una pensión de jubilación. Y solo el 30% de la población mundial cotiza para una pensión de jubilación. Este es el dolor y la tragedia de la humanidad. Millones de hombres excluidos, humillados, explotados, que sienten que el Estado y la sociedad solo han conspirado contra sus derechos sociales. Ernesto, hay dos fuerzas que conducen la vida de las personas y la vida de los estados: la fuerza del amor y la fuerza del poder. La fuerza del amor es capaz de encontrar respuestas a todas las preguntas. En cambio, el poder, el amor al poder, solo es la raíz de todos los conflictos y de todas las desgracias. Piensan y hablan por el pueblo y no dejan hablar al pueblo. Por eso que el poder de la gente es más importante que la gente del poder. Y la única resistencia es luchar por los valores que se consideran perdidos. Muchas veces nos equivocamos, pero como decía Ernesto Sábato, la libertad de equivocarse es la más difícil de las libertades. Yo quiero pedir dispensas por las ofensas y por las inequidades que ha tenido el Estado en contra de los jubilados y del adulto mayor. Nuestra Constitución consagra todos los derechos para el adulto mayor, pero el Estado los irrespeta. El Estado los discrimina. Y el acto más noble que puede hacer un ciudadano por su país, como lo hacen ustedes en esta institución, es defender a los niños y a los viejos. Le preguntaron a un expresidente del Uruguay por qué su devoción por los grupos vulnerables y marginados. Y él respondió que lo hacía porque en ellos se mantiene la vida sagrada. Y por eso que nuestra mejor herencia que nosotros podemos dejar a las nuevas generaciones es demostrar que fuimos capaces de luchar por los derechos y conquistas que logramos en una vida honorable al servicio del país. Envejecer en el Ecuador. En el 2020 habrá más personas adultas mayores que niños por primera vez en el Ecuador. En 1965
el 5% de la población nacional eran adultos mayores. Hoy es el 11.5% de la población nacional de adultos mayores. ¿Cuáles son las razones de este fenómeno? Primero, porque han caído las tasas de natalidad. La mujer ecuatoriana tenía como promedio tener 6 hijos frente a los 4 que tenía en 1999, en 2000, y a 1 o 2 que tiene en 2017. Y la otra razón es que han bajado igualmente las tasas de mortalidad, han subido las tasas de mortalidad en relación a jóvenes y viejos. La CEPAL, en un informe oficial, ha dicho que la expectativa de vida en el Ecuador en 1950 era 56 años. Hoy, en el 2017, es 78 años en la mujer, 76 en el hombre y promedio 75. Esta es la situación nacional. Pero, ¿por qué pido dispensas? Porque el Estado ha ofendido a los adultos mayores. Porque los adultos mayores no necesitan ni reclaman compasión de nadie. Solo exigen respeto y solidaridad. Y no ser ofendidos ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. No nos interesa la opinión de aquellos que piensan en el adulto mayor con la visión del desvalido. ¡No! El jubilado, el adulto mayor, solo aspira a tener derecho a la salud, a la dulzura, a la compañía, al pan y a la libertad. Los viejos son hombres y mujeres con nombre propio y con apellido. Son hombres y mujeres que estuvieron antes de nosotros en el mismo camino, que lucharon por nuestros mismos sueños, que lucharon por sus vidas y por la vida de otros. Por eso, como decía Julio Parrilla, cuando uno abraza a un viejo, debe sentir que se abraza a sí mismo. Y todos somos viejos. Dentro de poco, dentro de mucho. Solo es cuestión de tiempo. Thomas Jefferson decía, si tú amas la vida, no pierdas tiempo, que de tiempos se hace la vida. Y el problema del envejecimiento no es solamente un problema de los viejos, ni es un problema de la sociedad ni del Estado, es un problema de todos. Es un problema de toda la sociedad. Y los jóvenes no son jóvenes, los adultos no son adultos, los viejos no son viejos. Todos vamos siendo en el proceso inexorable de la vida. Yo creo que la felicidad para el ser humano no es un derecho, debe ser un deber. Y todos los días el ser humano debe construir la felicidad. ¿Y por qué el Estado ha tenido una actitud hostil, una actitud perversa contra el adulto mayor y contra los jubilados? Los abuelos iban a las cárceles
porque no se cancelaban las pensiones de alimentos de sus nietos que fueron abandonados por padres irresponsables. A los 65 años, un funcionario público no tiene derecho a ninguna aspiración burocrática. A los 70 años, son desalojados del sector público, de las universidades y de los hospitales, porque cumplieron la edad para una jubilación obligatoria. Y no se entiende. Perdóneme, no puedo pasar sin saludarle a usted. Acabo de llegar. Y no se dan cuenta que la inversión de la vida del adulto mayor en el Estado es potenciar al Estado. Se hicieron las últimas reformas a las leyes tributarias y se cambió el sistema de devolución del IVA. Antes era el 12% de 5 salarios básicos unificados. Ahora es el 12% de 2 salarios básicos unificados. Antes el adulto mayor podía pedir que se le devuelva hasta $225. Hoy solamente hasta $85. Y lo peor es que se suprimieron instancias fundamentales de la vida nacional, cuando me refiero a la seguridad social. Se suprimió el 40% del fondo de pensión desde el año 2015, en abril, y en las últimas reformas del ISFA, el 60%. Ningún gobierno se ha atrevido a suprimir el 40% desde que se lo formalizó en 1942. Ni ningún cálculo actuarial insinuó esa supresión. Se reemplazó por una eventualidad retórica de que el Estado garantizaba las pensiones de jubilación. Pero es una garantía. Antes había el 40% del aporte del Estado a fondo de pensiones. Para que ustedes comprendan, aquí los jóvenes que pertenecen a esta institución, ustedes que todos los meses de su trabajo depositan hasta el 12% y lo van a hacer durante los próximos 30 años, con ese 12%, y en la parte que corresponde se financia el 60% de la pensión de jubilación. Y el Estado financia el 40%. Si ya el Estado suprimió el 40%, hoy tiene que asumir esa responsabilidad el 100% el IES. Se suprimió el 40%. Y el 4 de agosto de este año se acaba de dictar la resolución administrativa del Consejo Directivo del IES, la resolución 554, por la cual se cambia la base del cálculo de las pensiones de jubilación. Un ejemplo: los que se jubilaron antes del 4 de agosto de este año, el IES les entregaba, por decir, $1,800 de pensión de jubilación. Si se va a jubilar o se jubiló después del 4 de agosto, esos $1,800 se convierten en $1,100. ¿Y quién recibió antes $1,100? Ahora recibe $500. Esto es un golpe inhumano a los jubilados. El Estado no entiende que la vida del adulto mayor es una lucha constante entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. El Estado no comprende que los derechos del adulto mayor son los derechos de todos
un gran pensador español, decía que vivimos una paradoja en este mundo. Como nunca hay los más altos índices de expectativa de vida, pero también como nunca hay una discriminación en contra de la persona por el hecho de la edad. Y dice, hemos pasado de una sociedad gerontocrática, donde el adulto mayor era una voz, era una autoridad, conducía los destinos de la familia y de la sociedad. Hemos pasado a una sociedad gerontofóbica, en la que el adulto mayor es invisibilizado, es silenciado, cuando no, es despreciado. Luego tenemos que se pretendió suprimir la deuda del Estado con el IES por la atención de salud de los jubilados. Se organizó una comisión interinstitucional y dijo que el Estado no tenía ninguna obligación exigible con el IES por la atención de salud de los jubilados. Y la Contraloría General del Estado acaba de resolver que sí existe la deuda, que sí hay la deuda, y en consecuencia esa deuda tiene que pagarse. Y miren ustedes, se escribió en un tuit: pedimos al gobierno nacional que impugne la resolución de la Contraloría. Cierro comillas. Abro comillas. ¿Por qué tiene el Estado que pagar la atención de salud de los huesos de los viejos? Cierro comillas. No, señor. No son huesos de los viejos. Son vidas humanas que tienen derecho a vivir con dignidad hasta sus últimos días. Bien decía Rosa Montero, esta polémica escritora española. Ella dice que una de las injusticias más dolorosas del tiempo actual es lo difícil que significa llegar a ser viejo. En un tiempo en el cual ya no se admira las proezas de la longevidad. Cuando una persona es activa, puede vivir decorosamente con sus propios ingresos. Pero cuando llega la vejez, vive en la indefensión. Cuando no, en una angustiosa miseria, si tardan en morirse demasiado. Y esta misma escritora, en su último libro, que titula Lágrimas en la lluvia, tiene una frase conmovedora. Dice: lo más dramático, lo más trágico del ser humano es que tiene que morir cuando tanto ama la vida. Señor director de la Defensoría Pública del Ecuador, este acto me honra. Este acto, viniendo de una institución del Estado, yo lo recibo porque ustedes defienden al ciudadano, al indefenso. Y nuestra vida ha estado orientada a defender a los más débiles, a los que escuchan el discurso del poder desde la pobreza,
o desde el desempleo. Yo les pido aquí a los jóvenes que me escuchan. Saramago decía que el problema de los jóvenes de hoy es que solo tienen presente, no tienen pasado. Les pido a los jóvenes de hoy que le den más tiempo a sus mayores. Yo leía hace unos días un ensayo de Carlos Fuentes, este gran escritor, en su obra En esto sí creo. Y dice que tenía un amigo que se quedó con su padre hasta sus últimos instantes. Dice el escritor, por primera vez le tuvo en su regazo. Y mientras le estuvo en su regazo, pasó el tiempo de la infancia, pasó el tiempo de la adolescencia, tiempo interminable. Y mientras calmaba su dolor, le dice a su padre: Padre, estoy aquí. Felices, felices los hijos que son capaces de convertirse en padres de sus padres cuando empiezan a envejecer y a morir. Se dice que el ardor de los ojos de los jóvenes es la luz en los ojos de los viejos. Y este país no solo necesita fuego que queme, sino también luz que ilumine. Hoy mismo en las calles, unos gritan por el poder y otros contra el poder. Como deberían escuchar al libertador Simón Bolívar, que ahora le han puesto consigna y le han puesto bandera. Ernesto Simón Bolívar decía que el hombre público debe ser como el hombre que camina en la nieve, dejando huella, pero sin ensuciarla jamás. ¿De qué le sirve a un país que existan constituciones sabias si no hay gobernantes responsables? ¿De qué le sirve a una sociedad que existan leyes severas si hay jueces corruptos? Y decía, ese es el problema de nuestros países, en donde los tratados son libros, las leyes son papeles, la vida del pueblo un tormento y la libertad anarquía. Por eso, ante la urgencia de una reunión importante que tiene esta institución con una organización internacional, yo quiero pedirle permiso a Mario Benedetti para pronunciar sus palabras desde el más profundo de mis convicciones. No te rindas. Aquí veo a dirigentes emblemáticos de la lucha por los jubilados. De Guayaquil, de Imbabura, de Quito. Veo a distinguidas personalidades que han puesto su piel y su palabra
en la defensa de la seguridad social. Y veo al personal de esta institución y les digo, no se rindan, porque siempre hay tiempo de avanzar y comenzar de nuevo. No se rindan, por favor, no cedan, porque la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros. No te rindas, porque hay todavía fuego en tu alma y sueños en tu vida, y porque no hay heridas que no cure el tiempo. No te rindas, aunque el miedo muerda, aunque el frío queme, aunque el sol se oculte y se cae el viento. No te rindas, porque no estás solo. Y porque cada día es un comienzo nuevo. Y yo, como ser humano, a mí me faltarán los años de mi vida para luchar por esta causa, porque es la causa que es mi vida en la patria, la causa de la vida nacional. Luego de escuchar a Marco, estamos convencidos que se justifica este y otros reconocimientos a esa lucha permanente en favor de los derechos de las personas adultas mayores. Yo creo que Marco tiene que seguir irrumpiendo fuertemente para sacudir a un país y a un Estado que no se ha conmovido como debe conmoverse por la suerte de los adultos mayores. Yo creo que solo personas como Marco Proaño le pueden dar vida a estos principios que señalan las declaraciones de derechos humanos. Nuestra Constitución tiene tan lindas declaraciones como esta, pero que son letra muerta. Hay una declaración que dice, resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos incluyen el reto de no verse sometidos a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de su sociedad. Hermosas declaraciones, letras muertas. Solo personas como Marco Proaño creo que dan vida a estas declaraciones y lo mantienen latente para seguir luchando por ello. Por lo tanto, creemos de que la voz de Marco Proaño tiene que continuar. Y no nos vamos a rendir, Marco, como tú nos pides acá a la Defensoría. No, porque acabas de explicarnos ahora, de decirnos con tanto sentimiento, para desde la Defensoría Pública no claudicar en nuestros principios, no claudicar. El poder puede avasallar cualquier cosa, pero cuando hay principios inclaudicables, no nos avasallarán nunca, cualquiera que este sea. Y aquí hemos aprendido en la Defensoría Pública a luchar por nuestros principios. Y uno de los principios fundamentales que tenemos es defender con todo el alma, así como tú lo haces, defender con todo el alma los derechos de los sectores vulnerables, de los niños, las mujeres, y de manera especial de los adultos mayores. Nos vas reforzando ese sentimiento humano, nos vas dando ejemplo de cómo toda una vida puede convertirse en un ejemplo de lucha, inclaudicable, sin ningún interés, solo luchando por los derechos. Nos sentimos felices, orgullosos de esta reunión y de que hayas venido, que estés con nosotros y nos hayas permitido reconocer el trabajo inclaudicable que has hecho por muchos años. Te conocimos así, en esta pelea y no has claudicado. Eso es de los hombres buenos. Bien decía, lo mejor es ser buena persona. Alguien decía,
El mejor título que alguien puede tener es ser buena persona. Eso no le otorga ninguna universidad, le otorgan los valores. Nada más que los valores. Y mantener los valores. Gracias, Marco, por ser ejemplo de lucha y por ser ejemplo para quienes, todos los funcionarios de la Defensoría Pública, como todos los que están acá, tenemos la convicción de luchar por los derechos de la persona. Estos son los actos que realmente nos conmueven porque nos identifican. Nos identifican y generalmente nos dan valor para continuar luchando por los derechos. Muchas gracias, mi querido Marco. Gracias a ustedes, a la familia de Marco que nos ha acompañado. El acto es así, fue muy sencillo porque, como decía al principio, no queríamos emocionar mucho al homenajear. Queríamos emocionarnos nosotros por este reconocimiento. Y creo que cumplimos esta finalidad de quedarnos emocionados y felices de compartir con un hombre tan brillante, tan noble, tan limpio, tan honesto. Eso es importante, tan honesto. La palabra que más hablamos aquí en la Defensoría, la honestidad permanente de todos los días, como valor fundamental de todo ser humano. Reitero, Marco, gracias por darnos este valor.